Amigos, buenas tardes. Otra vez, soy Raúl Campos, licenciado en Derecho, litigante en materia civil y materia familiar. Estamos aquí otra vez con el video de cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Ha habido muchísimas preguntas que me hacen algunos clientes, inclusive algunos vecinos respecto del tema de hoy. El tema de hoy es pensión alimenticia. ¿De qué se trata la pensión alimenticia? ¿Qué entendemos por pensión alimenticia? Muy fácil. La pensión alimenticia es el derecho que tenemos todos en algún momento de nuestra vida, de recibir, como su nombre lo indica, alimentos, ya sea por parte de nuestros progenitores o de algunas personas que voy a mencionar más adelante. ¿Sale? Bueno, ¿qué comprenden los alimentos o qué comprende la pensión alimenticia? Bueno, la mayoría de la gente entiende por pensión alimenticia pues una cantidad en dinero en efectivo para cubrir la comida, para cubrir el alimento propiamente dicho. Pues no, amigos, en materia legal, en materia jurídica, los alimentos comprenden vestido, calzado, servicio médico, vivienda, recreación, alimentos y todo lo que comprende el desarrollo de la persona en una familia. Eso comprende los alimentos, todo eso comprende los alimentos. Entonces, cuando nosotros nos dan nuestra pensión alimenticia, es para cubrir todo eso, no nada más los alimentos. Por eso a veces algunas personas cuando van a los juzgados y dicen, señor juez, quiero mi pensión alimenticia, les dan un porcentaje o una cantidad en efectivo que fija el juez y dicen, ay, es muy poco, no me alcanza. Bueno, pues si no alcanza, porque en realidad si vivimos una situación económica en el país muy difícil y las cantidades que se fijan, la verdad es que son bajísimas. Por eso las parejas deben, en algún momento dado, hablando de matrimonio, trabajar ambas partes para salir adelante. ¿Por qué? Porque las pensiones van del 15 al 20% por persona, a veces menos cuando hay muchos hijos. ¿Sale? Bueno, pero esto lo vamos a dilucidar más adelante. ¿Sale? Pues. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a reclamar la pensión alimenticia? Muy fácil. Los menores a través de su representante, que puede ser un tutor, puede ser quien ejerza sobre ellos la guarda y custodia o la patria potestad. Los interdictos, ¿quiénes son los interdictos? Los que tienen problema psicológico, es decir, tienen problemas mentales que no pueden valerse por sí mismos. Los discapacitados, es decir, las personas que no pueden laborar por una incapacidad o discapacidad física. Y las personas mayores de edad que estudian, ¿sale? Y que van al corriente con su nivel, ¿no? Con su nivel educativo. Así también las personas de la tercera edad. Todos nosotros, los cónyuges, también, todos somos sujetos a también ser deudores alimentarios. Todos los que mencioné son acreedores alimentarios. Y los que otorgamos la pensión, en su caso, somos deudores, es decir, les debemos las pensiones a aquellos que ya mencioné. Bueno, para continuar ahora, ¿de qué se trata la pensión? ¿O cuándo se da la pensión? ¿Cuándo es prudente tener una pensión alimenticia? Bueno, hablando del matrimonio o del concubinato, cuando hay una separación, la esposa o el esposo que se dedica al hogar o a cuidar a los niños, tienen derecho a una pensión alimenticia. Igual la concubina o el concubino que se dedica a cuidar del hogar y de los menores, o nada más del hogar si no tienen hijos, igual que en el matrimonio, tienen derecho a una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia solo va a durar un año, nada más. Perdón, me confundí. Solo es exigible en el concubinato por un año. Si se rompe el concubinato, tenemos un año para demandar esa pensión. En el matrimonio, a la hora del divorcio, podemos demandar la pensión alimenticia. O si seguimos casados, podemos demandar la pensión alimenticia y seguir casados. Eso no es ningún impedimento. Los menores de edad pueden demandar pensión alimenticia a través de sus padres. Es decir, si los menores dicen,
Bueno, yo necesito pensión alimenticia por parte de mis padres porque no puedo seguir estudiando, no puedo sobrevivir. Bueno, la madre que los está cuidando o el padre que los está cuidando pueden demandar a su cónyuge los alimentos de los menores. ¿Por qué? Porque los menores no pueden por sí mismos ejercer sus derechos, necesitan un representante para que en un juicio lleven el asunto y puedan reclamar su pensión alimenticia. ¿Quién es más? Bueno, en este caso, como ya manifesté, las personas de tercera edad también pueden reclamar la pensión alimenticia. ¿Y de quién? Pues de sus hijos. Así como sus hijos pueden ser protegidos de pensión alimenticia cuando son menores de edad, también las personas de tercera edad pueden reclamar de sus hijos la pensión. Los alimentos son recíprocos. Todo aquel que recibe alimentos está obligado en su momento a otorgarlos. Es por eso que no nada más los alimentos los pueden reclamar los menores de edad, sino también las personas de la tercera edad. Ya lo comenté. ¿A quién van a demandar? A sus hijos. Hay personas de la tercera edad que, bueno, sufren mucho porque pues no tienen ingresos, ya no pueden trabajar por alguna situación u otra y tienen hijos productivos. Bueno, pues ellos tienen el derecho a reclamar de sus hijos que les otorguen una pensión alimenticia. Esto poco se hace. ¿Por qué poco se hace, amigos? Muy sencillo, porque muchos padres piensan, ay, pues pobre de mi hijo, si con trabajo se puede con su familia, si tiene un trabajo de medio tiempo, si ahorita no está laborando formalmente, ¿cómo le voy yo a quitar lo poco que trabaja en beneficio mío? No, amigos, pues imagínense la situación tan difícil que estamos viviendo. Somos de la tercera edad, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, no tenemos ni siquiera para el médico y todavía renunciar o no renunciar porque en materia de alimentos no está prohibido o no se permite renunciar al derecho a pensión alimenticia o no accionar en contra de los hijos para recibir pensión alimenticia, pues imagínense, ¿no? Por algo está ese derecho ahí en la ley. Nosotros como tercera edad, repito, podemos ir a reclamar pensión alimenticia a nuestros hijos cuando sí lo necesitemos. Dice la ley, proceden los alimentos en contra de quien esté en posibilidad de darlos y va a ser de acuerdo a quien deba recibirlos, es decir, va a ser calculado de acuerdo a las necesidades de uno y a las posibilidades de otro. Esa es la condición. Para ser fijados los alimentos, los jueces deben tomar en cuenta, número 1, las necesidades de quien los está reclamando y número 2, las posibilidades de quien los va a otorgar. Miren, un ejemplo. Hay un futbolista muy famoso, no voy a decir quién, muy famoso, que le da actualmente a la que fue su esposa 300,000 pesos mensuales. 300,000 pesos mensuales por una niña que tuvieron. Una niña. Y nada más la pensión es para la nena. La esposa trabaja. Y aún así la esposa ya demandó a este exfutbolista el incremento de la pensión alimenticia porque los 300,000 pesos más lo que ella labora no le alcanzan para dar los beneficios que le corresponden a la menor. ¿Por qué? Pues porque tienen un nivel de vida altísimo, muy alto. Es decir, están acostumbrados a tener un nivel de vida de maravilla. Por eso pasa esto. Entonces nosotros simples mortales, pues debemos adecuarnos al nivel de vida que tenemos. No pretendamos solicitar una pensión alimenticia del 80%, como he escuchado en muchas ocasiones. Vienen clientes a mi despacho y me dicen, oye, abogado, fíjese que contraté otro abogado y me dijo que me iba a pelear el 80% porque es un desgraciado mi marido y anda gastando el dinero con otras, etc. No, amigos, los jueces tienen ciertas reglas y esas reglas vienen en el código civil, en el código de procedimientos civiles, y esas reglas son muy claras. La pensión alimenticia se va a establecer de acuerdo al modo de vida que ha tenido la familia. Para eso se hacen estudios. ¿Qué estudios? En los estudios de trabajo social. En los estudios de trabajo social sale todo. ¿Qué piden el trabajador social? Gastos. Todo lo que gastan en servicios, teléfono, agua, luz, alimentos, transporte, educación.
Todo lo que se gasta en una casa lo investiga el trabajador social de ambas partes. Y entonces se saca un promedio y más o menos por ahí van fijando la pensión. ¿De cuánto es la pensión? De 15-20% por persona. Más o menos, si se fijan, no es una cantidad exorbitante que nos permita vivir cómodamente. No, tenemos que buscar otras opciones complementarias a la pensión alimenticia. Además, recuerden, la pensión alimenticia de la que estamos hablando es en la Ciudad de México. ¿Por qué? Miren, les comento, al margen, en el Estado de México, las pensiones son muy bajas, bajísimas. A veces las fijan del 15%, a veces del 10%. Y si las reclama la cónyuge, a la cónyuge no le fijan pensión alimenticia provisional. Tiene que terminar un juicio de pensión alimenticia y tiene que comprobar que necesita los alimentos para que pueda el juez otorgárselos hasta sentencia. Allá es otro procedimiento, muy diferente, y repito, las pensiones allá son muy bajas, ¿eh? Por eso, repito, estamos hablando de la pensión en la Ciudad de México. Bueno, regresamos aquí. Miren, aquí en la Ciudad de México suele ocurrir que algunas personas de la tercera edad demandan pensión alimenticia a los hijos. Las pocas ocasiones que sucede. Sí, está bien, pero fíjense, las personas de la tercera edad tienen la obligación de acreditar la necesidad que tienen de obtener los alimentos. O sea, tienen que probar que la necesitan, a diferencia de los menores, de los cónyuges, de los discapacitados y de los interdictos, también de los concubinos. ¿Por qué? Cuando ustedes inician un trámite de pensión, les fijan pensión provisional de inmediato al momento de ingresar la demanda, así fijan la pensión provisional, de inmediato. En cambio, si va una persona de la tercera edad, primero tiene que acreditar que la necesita, no hay presunción de su parte. De las personas que ya comenté, sí hay presunción de que la necesitan. El personaje del que estoy hablando, de la tercera edad, no hay presunción, no le favorece esa presunción, se tiene que esperar a que haya sentencia definitiva para que le fijen la pensión. Aunque me ha tocado ver que algunos juzgados les fijan la pensión a la primera. Puede ser, que tampoco los juzgados son infalibles. En México, y sobre todo en la Ciudad de México, no hay muchísima observancia de la aplicación de la ley. Se les van algunas cositas como a todos, pero a los juzgados a veces mucho, se les dan muchísimas cosas. Pero bueno, generalmente la pensión alimenticia se fija así. Uno ingresa a la demanda solicitando la pensión y el juez fija una pensión provisional de inmediato, sin darle conocimiento a la parte contraria. Un ejemplo, una persona, una señora, tiene 2 hijos, ella es casada, necesita la pensión alimenticia, le dice al juez: soy casada, aquí está mi acta de matrimonio, aquí están las actas de nacimiento de sus hijos, mi esposo trabaja en Nissan, digamos, por decir a una empresa. Entonces el juez de inmediato dice: muy bien, es esposa, tiene 2 hijos, y dice que el señor no da pensión. El juez realiza un oficio diciendo a la empresa que se fija la pensión alimenticia del 50% de los ingresos ordinarios o extraordinarios del señor, y ese oficio se lo envía a la empresa donde trabaja el señor, y la empresa tiene la obligación de descontarle al señor el 50% de la pensión en favor de la señora y de sus hijos. El señor no se da cuenta ni sabe que lo demandaron hasta que va a cobrar. Cuando cobra, se da cuenta de que ya le descontaron la mitad, va y pregunta y le dicen: pensión alimenticia, señor. El pagador le dice: lo demandaron, y él ni cuenta se dio, no le dieron oportunidad de defenderse. Bueno, pues por la urgencia por la urgencia que tienen los menores y la señora de tener recursos para sobrevivir, es por eso que el juez no le pregunta al señor, le hace el descuento. ¿En qué se fija el juez? En que son hijos y son esposa, en este caso del señor deudor. Bueno, una pregunta que me hizo una señora hace ratito en el despacho: oiga, abogado, ¿y cómo sé que la empresa le está descontando lo que es debido? Porque a mí me parece que es muy poco. Bueno, primero, lo que hace la empresa es descontarle al señor los impuestos, el impuesto sobre la renta y el seguro social, y después viene la pensión.
después de esos dos impuestos. Repito, impuesto sobre la renta y seguro social. Después viene la pensión. De lo resultante viene la pensión. Si el señor compró una casa, un coche, tiene deudas, pidió un préstamo, ¿no? O tiene otras cosas ahí que le están descontando, eso no cuenta. Primero la pensión y después viene lo demás. Si el señor se queda en ceros, es su problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque es urgente. Es urgente que los niños y la cónyuge, en este caso en particular, tengan la pensión alimenticia para que puedan sobrevivir. ¿Vale, amigos? Que quede muy claro. Ahora, déjenme comentarles un caso especial. Resulta ser que la pensión alimenticia también cubre a las personas con discapacidad, ya lo comenté, o a las personas interdictas. La diferencia es que las personas discapacitadas son aquellas que tienen un problema motriz, es decir, o tienen problemas para moverse, o tienen, por ejemplo, problema con la vista, o no tienen un brazo, no sé, una discapacidad física que no les permite trabajar. Esos son los discapacitados, y los interdictos son aquellos que intelectualmente no, tampoco son capaces para trabajar, no son capaces para valerse por sí mismos. Entonces, estas personas deben ser favorecidas con una pensión alimenticia por parte de quien tenga la obligación, que pueden ser sus padres. A falta de padres o imposibilidad de los mismos, los abuelos paternos y maternos. Se debe demandar a los dos, abuelos paternos y maternos. Pero solo repito, por que haya imposibilidad o no estén los padres. ¿Sale? Solo así pueden acceder a los abuelos. Pero estas personas discapacitadas o interdictas tienen derecho a la pensión. ¿Hasta qué edad? Hasta siempre. Hasta siempre. ¿Por qué? Porque la discapacidad no se va a quitar. Porque ellos son un grupo vulnerable que siempre va a estar dependiendo de una tercera persona. ¿Sale? Es muy sencillo. Piensen en alguien. Todos conocemos a alguien que está discapacitado. Bueno, pues ellos en su favor tienen la presunción legal de necesitar los alimentos. ¿Contra quién? Contra sus padres. Y a falta de padres, contra los abuelos. Recuerden, esta figura que acabo de mencionar, de que nos podemos ir a demandar en caso de que los padres de mis hijos, ejemplo, ¿no? Porque esta es una idea que voy a mencionar, que se da muchísimo se da mucho en la cultura en general. Aquí en la sociedad en general. ¿Y qué es? Pues fíjese que mi esposa o mi esposo se fue, y pues como no está o no trabaja, pues me voy contra los padres de mi esposo o de mi cónyuge, porque ellos sí tienen dinero, y tienen negocios, y ellos sí tienen con qué responder para favorecer a mis hijos. No. La ley es muy clara, y yo creo que está muy bien la ley. A falta de padres, es decir, si ya murieron o están ausentes, sí. O están imposibilitados. La imposibilidad va relacionada con las discapacidades o las interdicciones. Entonces sí, podremos irnos contra los abuelos. Pero si el papá es un flojonazo de aquellos, o no le gusta trabajar de manera alguna, o se la pasa chacoteando, o por alguna razón de algún tipo no da la pensión alimenticia, no podemos irnos contra sus padres. Que quede muy claro, Solo es por imposibilidad o por ausencia. ¿Sale? Bueno, espero haya quedado claro. De cualquier forma, quedan sus órdenes. Esta es la primera parte. En la próxima semana haremos la segunda parte de pensión alimenticia y luego una tercera. Hasta luego y buenas tardes, amigos.